Buenas noches, bienvenidos todos sean. Soy Horacio Polanco, tengo ya casi 60 y pico de años. Am, en la planta medicinal tengo ya muchos años de estar como participante activo. A veces estuve en el tianguis, a veces estuve tomando los talleres, algunas veces estuve haciendo sanación y ahora entro en una nueva etapa que es la de eh, impartir como ponente uno de los talleres. Yo estudié la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, es decir, que soy periodista. Después me salté a la carrera de Sociología, hice un poco de Sociología y finalmente terminé con la carrera de Psicología, es decir, que tengo un poquito de las ciencias sociales y un poquito de la comunicación, etcétera. Am, a partir de hace un tiempo, donde yo estuve participando en algunos diplomados, hice algún tipo de especialidad de psicología, yo me di cuenta que la psicología es una herramienta básica en el desarrollo humano de cada persona, pero que hay un ingrediente a veces que nos hace mucha falta y que tiene que ver mucho con el amor, pero no el amor filial, el amor entre una pareja, otra pareja, etcétera, no, sino el amor hacia nosotros mismos. Dentro de mis participaciones que he tenido en televisión, en radio, en algunos periódicos, yo siempre hago mucho énfasis sobre el tema del amor y creo que el amor es la base de todo. Muchas veces nos cuestionamos cuando tenemos necesidades materiales y decimos, si me compro un coche voy a ser feliz, si me compro una casa voy a ser feliz, si tengo nueva ropa o nuevos zapatos voy a ser feliz. Y nos damos cuenta que cuando nosotros adquirimos esas cosas materiales, pues no somos felices y seguimos teniendo ese vacío. Justamente una parte de mi taller habla de cómo podemos empezar nosotros a trabajar con esos duelos. ¿Qué es un duelo? El duelo es la pérdida de algo, la pérdida de alguien. Cuando se muere un familiar, un ser querido, el esposo, la esposa, la mamá, el papá, un hermano, cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos a la pareja. La pregunta sería, ¿trabajamos correctamente con ese duelo? ¿Hacemos lo prudente para cerrar ese ciclo? Y primero que nada, aceptar que ya no tenemos a esa persona, que ya no está con nosotros. Después, reflexionar sobre qué vamos a hacer si esa persona ya no está. Porque ella, ya sea si fue nuestra pareja, nuestro esposo, nuestro padre, seguramente ya no va a estar físicamente. Pero ¿dónde va a habitar, dónde va a vivir? Va a estar en nuestra alma y la vamos a llevar en nuestro corazón. Es decir, que esa persona nunca va a morir mientras nosotros no la olvidemos. Entonces empezamos a trabajar con ese proceso de que esa persona vive ahora dentro de nosotros, está dentro de nosotros, pero no nos ha abandonado. Su cuerpo físico ya no está, pero sigue aquí y estará con nosotros. A partir de que empezamos a trabajar eso del duelo y empezamos a ver ¿qué es exactamente el apego que teníamos por ese objeto, por esa persona, por ese trabajo? Los seres humanos somos muy de apegarnos a las cosas materiales y a los objetos, pero si nos damos cuenta, nada es de nosotros. Hace 3 años murió mi padre, don Manuel Francisco, que Dios lo tenga en su santa gloria, un gran ser humano, un hombre extraordinario, excepcional. Digo, ¿yo qué puedo decir? Pues el Señor era mi padre, pero de verdad que nos dio educación, somos 8 hijos, 4 mujeres, 4 hombres, tiene, parece que 16 nietos y un hombre extraordinario, sencillamente excepcional, porque siempre a mí en lo personal me inculcó que deberíamos de querernos y respetarnos. Y decía él que cuando uno se ama lo suficiente, uno puede lograrlo todo. De ahí es donde nosotros desprendemos la otra parte de por qué nosotros creemos que a las personas buenas les pasan cosas. ¿Por qué creemos que lo malo nos pasa a las personas que somos buenas o somos malas? A todos nos pasan cosas, a todos nos pasan, nos suceden, porque la vida no es de buena suerte ni de mala suerte, la vida es de coincidir, la vida es de resarcir, pero sobre todo la vida es de quitar y poner. Cuando nosotros creemos que ya tenemos la vida resuelta y estamos hasta arriba en una posición económica muy buena, tenemos cosas materiales, tenemos coches, tenemos de pronto la vida nos da una sacudida y ¡pum!
nos manda directito al suelo. ¿Y qué pasa? Que nos tenemos que volver a levantar. Entonces la vida nos dijo, a ver, tú creíste que ya estabas bien, tú creíste que ya estabas arriba, ahí te vas. Es una sacudida, es un reacomodo. A veces son crisis, decimos son crisis existenciales, son crisis materiales, pero no son otra cosa más que elementos que nos ayudan a superar y a liberar todo ese tipo de eh, complejidades que la vida a veces nos pone, en donde nos ponemos a pensar si tenemos buena o mala suerte. Si las cosas buenas le pasan a la gente mala y por qué las cosas malas le pasan a la gente buena. No es así. A la gente buena también nos pasan cosas malas, a la gente mala también le pasan cosas malas. Al final, la vida es un ir y un venir. Y en ese ir y venir, nosotros tenemos que comprender por qué el amor tiene un papel importante en nuestra vida. Los seres humanos tenemos básicamente una opción, el amor filial, el amor de la pareja. Podemos querer, amar, respetar, todo lo que queramos a nuestra esposa, a nuestro esposo, etcétera. Pero ¿desde dónde lo estamos dando? Desde el exterior, desde lo que nos hace falta, desde aquello que no tenemos como el cariño, como esa apreciación, esa valoración hacia nosotros, desde ahí estamos trabajando nosotros, queriendo brindarle cariño y amor a otra persona, a otro ser humano. La pregunta sería, ¿y nosotros estamos completos? ¿Nosotros estamos sanos? ¿Nosotros nos queremos y de verdad nos amamos? ¿Nosotros nos respetamos y estamos bien? Entonces, cuando tenemos ese tipo de cuestionamientos, empezamos a tener cierto tipo de situaciones en donde pensamos, ¿por qué a mí no me fluyen las cosas? ¿Por qué a mí no me salen las cosas? ¿Por qué a mí las cosas no se me dan? ¿Por qué a veces las cosas fluyen en contra de mi vida? ¿Por qué yo no puedo superar? ¿Por qué no puedo acomodar nada? ¿Por qué tengo un proyecto? ¿Por qué tengo a lo mejor un trabajo? ¿Por qué tengo una vida pero no avanzo? Aquí viene algo bien importante. Cuando sentimos que a veces esas cosas no se nos dan, tenemos que pensar qué está pasando en nosotros. Porque aquí el problema no es la gente, no es el trabajo, no son las cosas materiales, sino somos nosotros. Hay algo que tenemos mucho, los seres humanos, que tenemos siempre esa tendencia a ser desordenados. Desordenados en el sentido de tener un verdadero relajo, por no llamarle a la palabra desmadre, en nuestras cosas, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro refrigerador, en nuestro armario, en... A veces tenemos que darnos cuenta de que si vamos al refrigerador, ¿cuántas cosas tenemos ahí que ya no están bien? ¿Cuántas cosas tenemos ahí que ya caducaron? Tenemos cosas que son innecesarias y que deberíamos ya de haber quitado o depurado. Cuando empezamos a poner orden dentro de nuestros pensamientos, de nuestra vida, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro armario, empieza la situación a mejorar. Empiezan las cosas a cambiar. Empiezan las cosas a tener un sentido de proporción donde decimos, bueno, es increíble cómo quité, modifiqué, tiré, es más, hice la limpieza de mi casa, moví los muebles, cambié los focos, pinté de color las paredes, moví un mueble para otro lado y las cosas comenzaron a mejorar. Por increíble que parezca, empezamos a poner orden dentro de ese desorden. Entonces, cuando empezamos a poner orden dentro del desorden, empezamos a creer, empezamos a considerar que tenemos más amor y más cariño hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nos empezamos a amar de otra forma, nos empezamos a querer de otra forma y empezamos a dejar de buscar un culpable, que si el presidente, que si el gobierno, que si mi papá, que si mi mamá, que si el trabajo. El único responsable de lo que le pasa a mi vida soy yo. Y el único capaz y el único suficientemente hábil para poder resolver lo que me está pasando soy yo. Yo, desde mi actitud, yo, desde esta posición que tengo de cómo voy a enfrentar las cosas y cómo voy a enfrentar la vida. Porque si yo voy a creer que porque me siento mal y digo que estoy enfermo, me voy a caer,
o me voy a ir hacia abajo, pues entonces yo solito ya me di por vencido. Y entonces mi enfermedad me va a consumir y entonces mi problema me va a consumir y entonces no voy a encontrar una solución para nada. Supongamos un ejemplo, alguien que se dedica a las ventas y que dice, es que todos venden y yo no vendo. Y le atribuimos a la mala suerte, a la envidia, a la magia, a la brujería, etcétera. Y no es así, porque somos nosotros los que con nuestra actitud a veces no somos capaces de generar que esas personas que quieren comprar lo que sea, sientan que hay una actitud de propuesta, de posición positiva, de generación de algún bienestar a su vida y digan, sí, sí quiero lo que me ofrece. Sí. A veces es la necesidad que tenemos, a veces es la cara de angustia, a veces es la desesperación que no nos deja y que no podemos cambiarla mientras estamos generando una venta. Es nuestra actitud, es nuestra posición, es nuestra cara, es nuestro sentir lo que tenemos que cambiar. Alguna vez en alguna materia de psicología decía un profesor del psicoanálisis en el CIES, decía, cuando usted llegue a su trabajo, imagínese que afuera hay un árbol, de lo que sea, de limón, un pirul, lo que sea, y ahí en ese árbol cuelgue usted sus problemas. Cuando usted llegue a su casa, imagínese que hay un árbol y en ese árbol cuelgue sus problemas. Cuando usted entra a su casa es un santuario. Su casa debe tener paz y armonía. Cuando usted llegue a su trabajo debe de tener paz y debe de tener armonía. Entonces, todos los seres humanos tenemos problemas, todos, ricos, pobres, morenos, güeros, altos, chaparros, importantes, ¿cómo y de qué manera los enfrentamos? ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es la posición? ¿Cuál es el valor que le damos a ese tipo de problemas? La vida, dicen, no es buena ni mala. La vida no nos quita ni nos da. La vida simplemente nos manda enseñanzas. Cada que la vida es más difícil, cada que creemos que tenemos más problemas, cada que creemos que nos está pasando muchas cosas, he de decirles que estamos madurando. He de decirles que estamos avanzando. He de decirles que la vida nos está moviendo de un lado y nos está cambiando a otro, ¿para qué? Para que nosotros tengamos esa capacidad de poder ir hacia adelante, de poder avanzar, de poder crecer, de poder evolucionar. Muchas veces cuando tenemos ese tipo de impotencia, ese tipo de estancamiento y bloqueo, no fluimos, y no fluimos, y no fluimos. Y esto no tiene que ver con energías, y no tiene que ver con posiciones de magia ni nada, porque la magia la hacemos nosotros. La magia la hacemos desde el momento en que nos damos cuenta que si en algún momento nuestros actos que son inconscientes, los hacemos conscientes, le vamos a dejar de llamar suerte a nuestra vida. El día que nosotros hagamos consciente lo inconsciente que somos, ese día nosotros le vamos a dejar de llamar destino o suerte a nuestra vida, porque todo lo vamos a cambiar, partiendo del hecho de que todos nuestros actos son de manera inconsciente. Nosotros siempre actuamos de forma inconsciente. Cada cosa que hacemos la hacemos de manera inconsciente. El subconsciente no tiene absolutamente nada que ver aquí. ¿Por qué? Porque nos regimos de esa manera, con actos inconscientes. Una cosa, otra. Y todas esas cosas son para mejorar, para avanzar, pero sobre todo para preguntarnos cómo y de qué manera vamos a definirnos. Cuando tratamos de definirnos quiénes somos, cuáles son nuestros principios, cuáles son nuestros valores. ¿Qué nos podríamos preguntar? ¿Somos personas buenas? ¿Somos personas malas? ¿Somos personas adecuadas, inadecuadas? Todos tenemos cosas buenas, cosas malas. Todos nos enojamos, todos nos alegramos, a veces algunos lloramos, algunos estamos tristes, pero todo lo que nos pasa, todas esas emociones que a veces se generan a través de nuestros sentimientos, que afloran y que de pronto no sabemos cómo manejar una situación porque estamos enojados, no sabemos cómo controlar la ira, no sabemos controlar, debemos de manejar y controlar la rabia, la ira, porque no podemos a una provocación nosotros hacer que esa persona que nos ofendió, que nos provocó, nosotros reaccionar y decir, bueno, yo voy a reaccionar igual. No,
El estoicismo, digo, porque también practico esto de la situación estoica, dice que el valiente no es el que responde a la agresión, sino es aquel que es capaz de quedarse tranquilo, de quedarse en paz, sin la necesidad de reaccionar a alguna situación agresiva. El estoico también es aquel que no se queja, porque a veces ese es otro de los aspectos de nuestra vida. Cuando nos dicen, ¿cómo te defines? No, pues que la vida, ¿cómo te va? Ah, no, pues que me va así, no, pues que es que está mal, no es que está tranquilo, no es que no hay nada, no es que está bien jodido, no es que no hay oportunidades. Caray, pues si no hay oportunidades, pues hay que crearlas. Si no hay trabajo, pues hay que generarlo. Si no hay dinero, pues entonces hay que producirlo. O sea, realmente siempre debemos de tener una solución para poder encontrar una definición de qué somos, quiénes somos. Si somos seres completamente racionales, irracionales, si somos seres que actuamos consciente o inconscientemente, pero sobre todo, ¿qué proponemos a la vida? Porque a veces le pedimos mucho a la vida, le pedimos que seamos felices, que seamos ricos, millonarios, que tengamos propiedades, que tengamos cosas materiales, pero como lo decía al principio, la felicidad no está en esas cosas, la felicidad está dentro de nosotros y la felicidad está justa y sencillamente en ese proceso de entender que el amor es el único elemento, el único ingrediente, la única forma capaz de sanar cualquier situación que nosotros hayamos vivido. Ejemplo, si alguien nos hizo daño, si alguien nos lastimó, si alguien nos hirió, lo mejor es perdonar. Perdonar y olvidar esa situación y no vivir con el rencor, no vivir con la rabia, no vivir con la ira, porque no vamos a llegar a ningún lado. ¿Qué generan las emociones? Enfermedades. ¿Con qué vínculo se generan ese tipo de situaciones? Con el cáncer, con la diabetes, con la hipertensión, con tantas enfermedades que son de origen emocional. Si nosotros entendemos el proceso de la sanación y que a través del amor vayamos a trabajar nosotros, porque tampoco se trata de salir a la calle y de decirle a todo el mundo te quiero, te amo, darle un abrazo. Claro, también podemos hacerlo, porque dar un abrazo a alguien, el abrazo es curativo, el abrazo es algo magnífico que puede sanar a cualquier persona. Un abrazo sincero, un abrazo sin ningún tipo de intención, de cuestiones libidinosas o sexuales. No, un abrazo sincero puede fortalecer a un ser humano y le puede ayudar a ser una mejor persona. De hecho, en psicología hay una terapia en donde se utiliza el abrazo durante 5 minutos o 10 minutos para poder sanar las emociones que son negativas. Un poco de lo que veremos en este taller, al final haremos una meditación. La meditación se llama meditación de introspección, en donde nos daremos cuenta de cómo hemos ido abonando a nuestra vida situaciones negativas. Es decir, a veces traemos como un costalito y cargamos un costal de piedras y a veces cargamos el pasado, las cosas injustas, los rencores, los problemas de los demás, las cosas que no son de nosotros. Pero ¿qué creen? Que la meditación sirve para liberar, para limpiar, para sanar todas, cada una de nuestras emociones. Una parte del proceso de mis terapias es, usted haga meditación. Oiga, que yo no sé meditar, no se preocupe, hay muchos tutoriales, búsquelos y si no, le recomiendo paso a paso, primero que aprenda a respirar, después que aprenda a relajarse y por último, que aprenda a meditar. La meditación es un estar contigo mismo. La meditación es un estar en paz contigo y con tu entorno. La meditación es estar bien, salir bien y mantenerte bien. Y no quiere decir que todos los días vas a estar de buenas o vas a estar bien contento. No, a veces también te pasan cosas y tienes que reaccionar. A veces también te vas a enojar, a veces también vas a llorar, a veces también vas a preguntarte, ¿y por qué a mí? Y la pregunta sería, ¿y por qué a ti no? ¿Tú quién eres para que no te pasen cosas? Entonces, si a todos nos pasan cosas y si todos somos capaces de asumir que es parte de la vida para nuestro crecimiento y para nuestra madurez, pues ahí es donde entra el amor que tengamos para recibir lo que nos pasa, para aquellas cosas que nosotros vivimos y que de alguna manera vamos a experimentar.
una parte de lo que sería mi taller, una parte de lo que veríamos. Taller muy interesante, un taller muy enriquecido, muy vivencial, porque pues yo en el taller los voy a poner a que ustedes platiquen entre ustedes, voy a hacer grupos, vamos a hacer una serie de dinámicas. De verdad es sí, un taller muy, muy interesante. Y bueno, para iniciar siempre el taller, vamos a trabajar un poquito con la psicomotricidad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando fuimos niños, pues no nos arrastramos, no nos dimos una vuelta, no jugamos y a veces ese tipo de cosas, la falta de la psicomotricidad, la manifestamos en la vida adulta y por eso a veces somos retraídos, por eso a veces somos introvertidos, por eso a veces somos personas que no queremos socializar o que no somos capaces de platicar o de conversar o de convivir, porque la psicomotricidad, eso de revolcarse, de jugar, de hacer, de inventar, de crear, desarrolla las capacidades y de alguna forma nos ayuda a querernos, a amarnos y a respetarnos a nosotros. De mi parte, es el contenido de esta charla. Si tienen preguntas, si quieren hacer algún tipo de aportación o me quieren preguntar algo, estoy a sus órdenes para responder. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Maestro, me preguntan aquí en Facebook que si se requiere algún tipo de material y si se Mm. necesita una edad, ¿a partir de qué edad puede tomarse el taller? Desde los niños de 6 a 7 años pueden tomar el taller, hasta un viejito como yo de más de 60 años, 70, 80 años. Lo único que yo les pido es que lleven ropa cómoda, ropa ligera, o sea, preferentemente que las mujeres no lleven falda, que lleven tal vez un pants o un pantalón, porque como vamos a trabajar un poquito de la psicomotricidad y eso se trabaja en el piso, entonces, pues es un poco más incómodo para ellas, ¿no? Y no necesitan nada, yo llevo prácticamente, pues los materiales que se necesitan, que no son otra cosa más que herramientas para el desarrollo de este maravilloso taller, que de verdad les va a encantar. En los lugares donde se ha impartido, la gente ha quedado muy, pero muy, muy satisfecha. De acuerdo, maestro. Creo que si aquí no hay ninguna otra pregunta, creo que le daríamos fin a esta charla, no sin antes agradecerles a a todas y todos los que estuvieron aquí escuchando sobre este maravilloso tema. Y maestro, te agradecemos de todo corazón que nos regales este tiempo, este esfuerzo y todos estos saberes que nos compartes para mejorar nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias.